La conferencia de esta noche se titula Cambiando la Palabra. Es un tema realmente serio. Las personas se ponen nerviosas por esto, porque todos tienen una Biblia favorita. Uno dirá, la Nueva Versión Internacional es la mejor Biblia que yo haya jamás leído. Otro tendrá otra, otro tiene la nueva King James, una versión en inglés. A alguien le gusta la vieja versión King James, otra Biblia en inglés. ¿Cuál es la Biblia correcta? Ahora, personalmente, yo llegué a conocer la palabra de Dios usando la Nueva Versión Internacional. Encontré a Dios en la Nueva Versión Internacional y por medio de esta versión. Y eso está bien. Pero, mientras usted crece en su experiencia cristiana, quizás le gustaría saber las diferencias que existen en el mundo, y para eso usted necesita la doctrina. Y en la Biblia se nos dice que la Biblia es buena para redarguir, para doctrina. Y en Timoteo la Biblia nos dice que deberíamos tener cuidado de la doctrina. Entonces la doctrina es importante para que sepamos lo que la palabra de Dios exactamente nos dice. Cuando se trata de los matices más finos, si usted no tiene la doctrina y no puede ver la diferencia, bueno, todo puede ser lo mismo. Y básicamente lo que usted tiene entonces es una Biblia ecuménica, cambiando las palabras. Apocalipsis 22:18 dice, yo advierto a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ahora, discutimos esto ayer y es una cuestión seria. Y meterse y entrometerse con la palabra de Dios. Ahora, les daré un pequeño resumen, si desea, unos cuantos libros que son generalmente disponibles al público, que son buenos para leer. En cuanto a esto, son recursos en inglés. Nuestra Biblia autorizada y vindicada por Wilkinson es un libro muy bueno. Ya es un poco viejo, salió en el 1930 y ha sido reimpreso. ¿Qué Biblia podemos confiar? Por Les Garrett, es un libro muy bueno para leer. Versiones de la Biblia de la Nueva Era por Dr. Riplinger. Está también lleno de información. Hay un número de libros que uno puede conseguir que nos pueden ayudar a lo largo del camino para encontrar qué versión es la que debemos confiar. Versos afectados en las Biblias de habla inglesa. Una cuenta aproximada nos daría para la nueva Biblia estándar americana 909 versos, eso es mucho. La revisión revisada es 788 versos. La nueva traducción mundial 767 versos. La nueva versión internacional es 695 versos. La Biblia de las Buenas Nuevas 614 versos. La Biblia amplificada 484. La Douay, que es la Biblia jesuita, tiene menos cambios que la nueva estándar americana. De hecho, menos de la mitad.
increíble. Y la Reforma, por supuesto, rechazó esta Biblia por completo, pero ahora estamos muy contentos de aceptar esta. Esta es muy extraño. La vieja Biblia de los Testigos de Jehová solo tenía 120 versos afectados. Y cuando esa salió, hubo una gran reclamación sobre los cambios masivos que ellos hicieron. Y hoy nadie se da cuenta de que están sentados con 909 versos afectados, lo cual hace que los 120 versos parezcan un juego de niños. La nueva versión King James en inglés ignoró el Textus Receptus 1200 veces. Ahora, a mí me gusta la nueva versión King James en inglés y la uso para mí mismo, pero la tengo marcada ahí en cada sitio donde me irrita. Por ejemplo, donde quiera que en la Biblia dice Jesús es el Hijo, en la nueva versión King James en inglés se pone siervo y no hijo. Y eso cambia la interpretación totalmente. La palabra Señor es removida por lo menos 66 veces y cosas así. Pero esta noche estoy más interesado en concentrarme en estos donde los cambios son realmente evidentes en estas versiones. Y hay pasos de mal en peor, como podemos ver. La Biblia de los Testigos de Jehová es la primera que fue cambiada. Ahora, esto fue al principio de 1900, cuando Westcott y Hort habían producido sus documentos, y ellos no tenían su propia Biblia, los Testigos de Jehová, porque hasta 1900 no había otra versión excepto la de los jesuitas, la cual había sido rechazada totalmente por la Reforma. Así que veamos lo que ellos hicieron. Solo vamos a darle un bosquejo rápido. Imagínense que todos ustedes están consiguiendo una Biblia en sus manos, una Biblia de la versión King James tradicional, y se les da un lapicero negro y se les dice, tachen lo siguiente. Esto es lo que ellos hubieran hecho. Eso es exactamente lo que pasó en la temprana iglesia de los Testigos de Jehová, porque esa era la única Biblia que ellos tenían antes de que imprimieran sus propias Biblias, y entonces ellos empezaron a cambiarla. Mateos 16:3, por ejemplo, si vamos desde ahí en adelante, ellos removieron toda esa parte tachada en rojo, sin tener en cuenta de lo que el texto significa. Les mostraré más tarde en las otras Biblias. Ahora, todo lo que ha sido cambiado en la Biblia de los Testigos de Jehová ha sido cambiado en las otras, o por lo menos desacreditado en el margen, por lo menos. Entonces, ellos quitaron a Mateo 16:3. Cuando llegaron al libro de Marcos, ellos quitaron el verso 46 de Marcos 9:46 y lo tuvieron que tachar. Cuando llegaron a Marcos 16, versos de 9 al 20, bueno, de hecho quitaron prácticamente todo el capítulo. ¿Por qué? Porque aquí Jesús aparece físicamente después de la resurrección, y eso es un problema. Usted ve, el mundo esotérico, en el mundo esotérico se enseña que no hay una resurrección física, que hay una resurrección esotérica. Y un Jesús físico, habiendo sido levantado de los muertos, es un problema. Así que sacan ese capítulo. Y en cuanto a modificar los capítulos, otros que estén en Marcos, bueno, no es tan obvio lo que está pasando. Así que si usted tiene una de las traducciones modernas, al menos deberá decir en el margen que esto no es encontrado en los manuscritos más viejos. Pero como vimos, los manuscritos más viejos ya estaban corrompidos porque tenían las modificaciones de Orígenes, el padre de la iglesia, como vimos. Juan 1:1, la nueva traducción mundial, que es la Biblia de los Testigos de Jehová, como ellos la han escrito, dice: en el principio la palabra era, y la palabra era con Dios, y la palabra era un Dios. Mientras en la King James, en inglés, y en la Reina Valera edición 95 en español, dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, obviamente, Jesús era Dios en la King James, en inglés, y en la Reina Valera 95, pero él aquí en esta otra versión es un ser menor, si desea, un Dios con una D minúscula, si leemos la nueva traducción mundial. Luego, cuando llegamos a Juan, al capítulo 8 hasta el verso 11, toda la serie de versos es simplemente tachada. ¿Cómo tomar una pluma, señores y señoras, y tachar todo? Ya no se necesita más. Hemos encontrado algo mejor. Hechos 8:37, en la Biblia de los Testigos de Jehová, es por supuesto removido porque en ese verso Jesús es el único camino para ser salvos, así que tuvieron que sacar ese texto. También lo encontrará desaparecido en las otras Biblias. Así que esto es lo que los Testigos de Jehová hicieron. Tomaron sus plumas y tacharon todos esos versos relevantes y porciones enteras de capítulos y capítulos enteros
y hubo un gran clamor acerca de lo que habían hecho. Ahora imagínense que las Biblias que tenemos hoy hacen más que eso y nadie se queja. ¿No es eso extraño? ¿No es eso extraño de cómo hemos cambiado? Dublin Review, la revista de Dublín, 1881, por la sola autoridad de la crítica textual, en otras palabras, no por la palabra misma, no por lo que dice, pero por la crítica textual, estos hombres se han atrevido a sacar 40 versos inspirados de la palabra. Esto era temprano. Ahora, como usted ve, cientos de versos son afectados. La profesión de fe del eunuco a su bautismo ya está tachada, y el ángel del estanque de Bethesda se ha desvanecido. Pero el ángel de la agonía sigue quedando hasta la próxima revisión. Los testigos celestiales se han ido y ninguna nota al margen lastima su pérdida. Los últimos 12 versos de San Marcos están separados del resto del Evangelio, como si estuvieran listos para ser removidos tan pronto como Dean Burgon se muera. Recuerden que ayer cité muchas citas de Dean Burgon. Bueno, cuando él se vaya vamos a seguir cambiando aún más, y seguramente lo hicieron. Bueno, el acontecimiento de la mujer encontrada en adulterio está puesto entre paréntesis, esperando a ser sacado. Muchos otros pasajes tienen una marca en contra de ellos en el margen para mostrarles que como árboles de bosque son rápidamente destinados por el hacha de los críticos. ¿Quién puede decir cuándo terminará la destrucción? Eso era en 1881, cuando recién habían empezado a revisar la Biblia. ¿No es eso increíble? Bueno. Veamos lo que las personas modernas tienen que decir. Esto es lo que las sociedades de la Biblia moderna dicen. Novum Testamentum Graece, la Sociedad Bíblica Alemana en Stuttgart. ¿Qué es lo que dicen? Dice, cuando Eberhard Nestle en el 1898 presentó su primera edición del Novus Testamentum Graece, él había cumplido un trabajo sobre el cual las consecuencias no eran conocidas por él en ese tiempo, ni tampoco por la Sociedad Bíblica de Württemberg, que hizo que la edición fuera posible. Si el Textus Receptus en ese tiempo todavía tenía un número de defensores, la ciencia, note esto, la ciencia del siglo XIX, sin embargo, finalmente iba a comprobar que ese era el peor texto del Nuevo Testamento. Así que la Biblia, el Textus Receptus, que había resistido el pasar del tiempo hasta el 1900, era ahora de repente, era lo peor, el peor texto disponible. Ahí las ediciones de Tischendorf, ese es el hombre que descubrió ese pedazo tirado en una canasta de basura sobre el cual todas las Biblias modernas parecen estar basadas desde el 1841. Terminó la edición de tal y tal y tal, y de Westcott y Hort vinieron también en 1881, dice el texto, y ellos controlaron el campo. Pero en términos prácticos, a nivel de universidades, iglesias y escuelas, la edición del Textus Receptus aún era usada internacionalmente por la gran parte, como por ejemplo por la Sociedad Bíblica Británica hasta el 1904. Sin considerar los cambios, los ingleses no cambiaron tan fácilmente. Solamente con la publicación del texto de Nestle se acabó el uso del Textus Receptus también allí. Gran regocijo en círculos católicos romanos, habían finalmente logrado destruir el Textus Receptus. La Enciclopedia Británica nos dice algo acerca de Orígenes, del cual veremos en un momento. El texto recibido, Receptus, es el texto antiguo bizantino con cientos de copias en acuerdo. Fue escrito en el griego koiné, o kini, noten eso, escrito en griego koiné, del cual cientos de palabras no pueden ser traducidas en el griego clásico. La primera iglesia usó los manuscritos en griegos, koiné, y rechazaron las versiones alejandrinas, las cuales estaban basadas en la versión corrupta de Orígenes y otras versiones gnósticas. Ahora, la Enciclopedia Británica nos dice que Orígenes enseñaba que Jesús fue un ser creado y que no tenía existencia eterna como Dios. Así que esa es la base. Si usted quiere tener una Biblia ecuménica, usted tiene que remover a Jesucristo como el único Salvador y como Dios. Tiene que ser hecho. Entonces, he pensado que deberíamos ir al libro Morales y Dogma, lo cual es, por supuesto, la fuente masónica. Esta doctrina de la transmigración de las almas, en otras palabras, la reencarnación, donde usted regresa una y otra vez a la vida, derivada, como Porfirio nos informa, entre los persianos y los magi, o los magi, los magos si desea. Heródotos
encontró esto entre los egipcios, los kurdos creían en esto, los chinos creían en esto, y también Orígenes tenía esa doctrina. Ahí lo tienen. Todas estas ideas esotéricas, Orígenes las tenía. Y el obispo Sinesio, el cual había sido iniciado, ¿y quién oró a Dios? Oh Padre, concede que mi alma reunida a la luz no se hunda otra vez en lo profano de la tierra. Reencarnación, en otras palabras. De la misma manera, los gnósticos creían en esto. Ellos tenían esta creencia, así como los hindús tienen hoy en día. E incluso los discípulos de Cristo preguntaron si el hombre que había nacido ciego no había sido castigado por cierto pecado que él hubiera cometido antes de su nacimiento. Ahora, eso es típico de cómo los masones distorsionan la palabra. ¿Los discípulos preguntaron eso en realidad? Preguntémosles. Juan 9, capítulo 9, versículo 2. Y le preguntaron a sus discípulos diciendo: Rabbi, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? No este hombre en esta vida o en su vida previa, ¿correcto? O sus padres. Así que todo es una distorsión. Usted no puede confiar en nada de lo que esas personas dicen. Bueno, él sabe quiénes son los esotéricos y dije que la iglesia temprana ya había sido corrompida y Pablo dice que muchos se benefician falsificando la palabra de Dios hasta en sus días. Orígenes, Morales y Dogma, el libro, página 544, nacido en el 134 después de Cristo. Entonces, esto es justo al principio. Contestando a Celso, que se había opuesto a que los cristianos tenían una doctrina oculta, dijo: ya que las doctrinas y los principios esenciales e importantes del cristianismo son abiertamente enseñados, es absurdo oponerse a que hay otras cosas que son ambiguas y no claramente entendidas. En otras palabras, no se les enseña. Porque eso es común en la disciplina cristiana, que se incluye entre las enseñanzas de esos filósofos donde algunas cosas son exotéricas para que el mundo de afuera y algunas son esotéricas para los brillantes iniciados, los privilegiados. Y es suficiente decir que era lo mismo con algunos de los discípulos de Pitágoras. Entonces él aquí está hablando acerca de la iniciación, acerca de los privilegiados, los que son iniciados. Así que Orígenes creía en dos doctrinas, una para los de afuera y otra para los de adentro. Entonces él era un ocultista. Morales y Dogma continúa. Orígenes da mucha información acerca de los misterios de los sofitas. Y no hay duda de que todas las sectas gnósticas tuvieron misterios y una iniciación. Aquí había las doctrinas secretas que ingresaron dentro de las iglesias cristianas. Todos claman poseer una doctrina secreta, viniendo a ellos directamente de Jesucristo, diferente de las de los evangelios y epístolas y superior a esas comunicaciones. Entonces eran los iniciados que sabían un poco más. Y superior, que en sus ojos eran meramente doctrinas exotéricas. Así que los evangelios son para las personas estúpidas, bueno, tontas, y la información interna privilegiada es para los brillantes. Continuemos con Morales y Dogma para encontrar a quiénes eran esos padres apóstatas de la primera iglesia temprana, que fueron, de hecho, rechazados por la iglesia temprana. ¿Quiénes eran? Los misterios eran abiertos a los fieles, solo a los fieles. Recuerda que la iglesia católica romana tiene una mujer con una copa y misterio escrito en su cabeza, y debajo de la copa dice Fides, que también es una declaración a una diosa, como aprendimos en las conferencias previas. Tertulio, allí está uno de los padres de la iglesia que murió cerca del año 216 después de Cristo. En su apología dice: nadie ingresa a los misterios religiosos sin un juramento de mantener secreto. Solicitamos a nuestros misterios de Tracia y Eulesinia y estamos especialmente ligados a esta precaución, porque si somos probados desleales, no solo provocaremos el cielo, pero acarrearíamos sobre nuestras cabezas el rigor extremo del descontento humano. ¿Y deben los extraños traicionarnos? Ellos no saben nada más que informes y rumores. Lejos, por lo tanto, ustedes profanos, es la prohibición de todos los misterios santos. Así que nosotros somos los profanos. Y él dice: por lo tanto ustedes sálganse, son los tontos. Y nosotros somos los iniciados y sabemos.
Y ese era Tertulio, y fue un obispo corrupto, 216 después de Cristo, y conseguimos esto directo de la fuente masónica. Luego estaba Clemente, obispo de Alejandría, y esperaríamos que el obispo de Alejandría fuera corrupto, claramente, y él nació cerca del año 191 después de Cristo. Y aquí otro obispo temprano, él dice en su Strómata que él no puede explicar los misterios porque de ese modo él debería, de acuerdo al viejo proverbio, poner una espada en las manos de un niño. Entonces, ¿qué han sido llamados todos ustedes hasta ahora? Profanos, niños, no iniciados, ignorantes. Bueno, aquí está Cirilo, obispo de Jerusalén, nacido en el año 315, murió en el 386. Eso también viene de Morales y Dogma, y en su catequesis este obispo dice: el Señor habló en parábolas y a sus seguidores en general, pero a sus discípulos les explicaba en privado las parábolas y alegorías que él hablaba en público. El esplendor de la gloria es para aquellos quienes son tempranamente iluminados. Entonces, solo aquellos que consiguen la iluminación. La oscuridad y las tinieblas son la porción de los que no son creyentes y los ignorantes. Increíble. Solo para que la Iglesia descubra sus misterios a aquellos que han avanzado más allá de la clase de catecúmenos. Ahora hay otra palabra para usted: catecúmenos. Estoy tan orgulloso, pertenezco a los catecúmenos. Utilizamos términos oscuros con ellos, con otros. Entonces, él dice que a los tontos no comprenden la verdad, solo los iniciados comprenden la verdad. Bueno, ¿qué dice Mateo acerca de las parábolas? Mateo 13:35. Para que se cumpliera lo que dijo el profeta, abriré en parábolas mi boca. Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, las parábolas son para revelar, no para oscurecer, declarar misterios. Ellos dicen que las parábolas son para oscurecer y no para revelar. Ahora, aquí está el famoso obispo San Agustín. Como todos ustedes saben, San Agustín es el padre fundador del catolicismo, si ustedes quieren. Él nació en el año 347 y murió en el año 430. En uno de sus discursos, él dice: habiendo despedido los catecúmenos, así que sálganse los catecúmenos, los hemos retenido solo para ser nuestros oyentes. Pues gracias por ese privilegio. Porque además de esas cosas que pertenecen a todos los cristianos en común, ahora estamos para darles el discurso de misterios sublimes, los cuales nadie es calificado para escuchar, solamente los que por el favor del Maestro son partícipes de ellos. Entonces Jesús escogerá a algunos que Él favorece y el resto son catecúmenos. Váyanse. Les diremos solo lo que ustedes creen que tendrían que escuchar. Haberles enseñado abiertamente hubiera sido traicionarlos. Qué bueno. ¿No es esto engañoso? Esto es vergonzoso. San Crisóstomo y San Agustino hablan de la iniciación más de 50 veces. San Ambrosio escribe a aquellos que son iniciados, y la iniciación no era solamente un bautismo o admisión dentro de la iglesia, pero se refería a la iniciación dentro de los misterios. Morales y Dogma, página 546. Eso es de la fuente original. No puede conseguir mejor fuente que esa. Luego habla acerca de Crisóstomo, obispo de Constantinopla, que es el otro lugar donde las versiones corruptas originaron. Él nació en el 354 y murió en el 417, y él dice: desearía hablar abiertamente, pero no me atrevo por causa de aquellos quienes no son iniciados. Aquí hay otro. Entonces, ¿estaba la iglesia temprana llena de obispos corruptos, sí o no? Absolutamente sí. Por lo tanto, utilizaré términos vergonzosos, discursando en una manera vaga. Donde se celebran los santos misterios, sacamos lejos a todas las personas no iniciadas y luego cerramos las puertas. Esas personas hacen cosas en la oscuridad. Él menciona las aclamaciones de los iniciados. Él dice: sobre estos temas, silencio, porque está prohibido divulgar tales cosas a los profanos. Él nos llama catecúmenos, profanos, no iniciados. ¿Qué más? Bueno, Karl Marx nos llama ganado, el ganado humano. San Cirilo de Alejandría, me gusta la manera de cómo todos ellos son santos. ¿Santos de quién?
San Cirilo, quien fue hecho obispo en el 412 y murió en el 444, habla en su 7º libro contra Julián: estos misterios son tan profundos y tan exaltados que pueden ser comprendidos solo por aquellos que son iluminados. ¿No somos afortunados de que hay algunos iluminados en el mundo que saben lo que está ocurriendo y el resto de nosotros pueden quedarse siendo tontos? Bueno, ¿qué dice la Biblia acerca de estas iniciaciones secretas? Isaías 45:19. No hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob: en vano me buscáis. Yo soy Jehová, que hablo justicia, que anuncio rectitud. Eso suena bien, me gusta. Isaías 48:16. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. No hay secretos con Dios. Amos 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Marcos 4:22. Vayamos al Nuevo Testamento. Pues bien, nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Lucas 8:17. Así nada hay oculto que no haya de ser descubierto, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Lucas 11:33. Nadie pone el oculto a la luz encendida, ni debajo de una vasija, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Luego Juan 7:4, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. ¿Qué doctrina usted prefiere? ¿Aquellas de los iluminados iniciados o aquellas que se encuentran en la Biblia? ¿Qué Dios usted preferiría servir? ¿El Dios de los iniciados o el Dios de la Biblia? A mí me gusta a mí me gusta Jesucristo. Déjenme decirles lo que Jesús dijo. Juan 18:20. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Qué Dios prefiere usted? Yo prefiero este. Yo odio el asunto secreto, la religión clandestina, ese asunto de yo sé más que tú. ¿No es eso vergonzoso? Yo conozco el camino y no me importa si tú no lo logras, tú eres solo un catecúmeno. Bueno, veamos cómo cambiaron la verdad estos iniciados para esconderla del resto del mundo. ¿Qué versos cambiaron? Sabemos que los cambiaron. Tomemos algunos sencillos y luego entraremos más profundamente en la doctrina. Recuerde algunas cosas. Recuerde de lo que el señor Hort dijo. Cambiaremos muy levemente una palabra aquí, otra palabra allá, y nadie lo notará. Y finalmente, cuando juntemos el todo, cuando tengamos todos esos pequeños cambios en un gran cuadro, si usted lo lee todo junto, nuestra doctrina, y no la de ellos, estará allí. ¿No es eso lo que dijo? Eso es exactamente lo que dijo. Entonces, la nueva versión internacional en inglés y en español, 2 Samuel 21:19, en una tercera batalla que también se libró en Gob, el Hanán, hijo de Yare Oregín, oriundo de Belén, mató a Goliat, el guitita, cuya lanza tenía un asa tan grande como el rodillo de un telar. Ops, ¿quién lo mató? El Hanán, hijo de Yare Oregín. La King James, existe este texto solo en inglés. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual el Hanán, hijo de Yare Oregim en Belén, mató al hermano de Goliat, el geteo, cuya lanza tenía el asa tan grande como el rodillo de un telar. ¿Quién mató a Goliat? David. ¿Usted prefiere pues la versión King James sobre la nueva versión internacional? 2 Samuel 23:5, nueva versión internacional, existe solo en inglés el texto. ¿No está mi casa firme con Dios? Y la King James en inglés y varias versiones en español. No, así mi casa es para con Dios. Así que
hace así como le ponen las cosas al revés. Cuando Dios dice que no está bien, la Nueva Versión Internacional en inglés dice que está bien. Otro pasaje, Nueva Versión Internacional en español en inglés, Oseas 11:12. Judá anda errante lejos de Dios, lejos del Dios santísimo y fiel. King James en inglés y la Reina Valera 95 en español. Mas Judá aún domina con Dios y él es fiel con los santos. Lo ve, Dios había dicho, Efraín me ha dejado, Israel me ha dejado, pero Judá aún está conmigo. A Satanás no le gusta eso, así que dice que todos ellos están en contra de Dios. Es un pequeño cambio, usted sabe, es menor, pero es importante. O usted está con Dios o está en contra de Dios. Mateo 5:44. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los quienes los persiguen. Versión estándar revisada en inglés y varias versiones en español. La versión King James en inglés y la Reina Valera 95 en español. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Solo sacan eso y luego ya no tenemos un cuadro completo. Mateo 18:11. ¿No creen que este es un texto importante? Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿No creen que es un texto importante? Creo que es un texto muy importante. ¿Y por qué no se encuentra en la versión estándar revisada o en español en la Nueva Versión Internacional? ¿Por qué Jesús no tiene que ser el único salvador? ¿Acaso? ¿Nosotros no tenemos que salvar a nosotros mismos? ¿No enseña eso acaso la masonería? No necesitamos a Jesús. Esa es una enseñanza ridícula. ¿Qué enseña? Que Él es solo un ejemplo. Mateos 20:16, la versión estándar revisada en inglés y la Nueva Versión Internacional en español. Así que los últimos serán primeros y los primeros últimos. Bien. Y la King James en inglés y la Reina Valera en español. Así los primeros serán últimos y los últimos primeros, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Aquí hay una diferencia. Aquí es importante escoger lo correcto. Del otro lado, en el otro texto, el primero es el último, pero ¿a quién le importa? Pero aquí usted podría ser último si usted no hace la elección correcta. ¿Cuál texto creen ustedes que es correcto? Mateos 20, versículos 22 y 23. Bueno, la Nueva Versión Internacional en inglés y en español dice, no saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Sí, podemos. Bien, Jesús le respondió, ciertamente beberán de mi copa, les dijo Jesús, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Y eso ya lo ha decidido mi Padre. Que dice la King James en inglés y la Reina Valera 95. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? ¿Pueden ser bautizados con el bautismo con el que yo voy a ser bautizado? Jesús pregunta, ¿pueden pasar por lo mismo? ¿Pueden pasar por sufrimiento por mi causa? Mateos 25:13. Versión estándar revisada en inglés y la Nueva Versión Internacional en español. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora. Ahora dígame, ¿ese es un texto lógico para que el Dios del universo lo ponga en la Biblia? Decir, velad pues porque no sabéis el día ni la hora. ¿Velad para qué? ¿Para qué? La hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, dice la Reina Valera 95. Ahora, ¿no tiene acaso sentido? Entonces, ¿cuál texto es más lógico? Obviamente este. Así que ahora, por favor, note, en esta versión usted no sabe ni el día ni la hora de cuándo llega quién sabe quién, o el hombre de la nieve, o quién sabe qué. Pero en esta otra versión es importante, la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahora vayamos un poco más allá. Noten lo que en la Nueva Versión Internacional en inglés y en español hace en Mateos 24:36. Pero en cuanto al día, lo que acabamos de leer, y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. ¿Ha escuchado eso? ¿Ha escuchado ese texto? Ni el Hijo. ¿Qué dice la King James en inglés y la Reina Valera edición 95? Empero, del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. ¿Dónde está el ni el Hijo? No está allí. Ahora, si usted toma el verso donde Jesús dice, yo y el Padre somos uno, entonces, ¿qué pasa con ese verso? ¿Jesús sabe acaso cuándo Él va a venir, sí o no? Claro que sí. Pero ¿qué supone si usted pone allí ni el Hijo? Insinúa que Jesús no es parte de la divinidad. ¿Está conmigo?
conmigo? Insinúa que Jesús no es parte de la divinidad. Este es un cambio serio. Marcos 2:17. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Qué bien. Pues aquí es solo uno llamado. En la Nueva Versión Internacional, yo no he venido a llamar justos, sino pecadores. La King James, y existe el texto solo en inglés, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí hay una acción. Eso es ecuménico, los otros textos. Hagamos todos una fiesta juntos. No importa si crees lo mismo o no lo mismo, si guardas los 10 mandamientos, cualquier cosa tú hagas, si tú crees, ya puedes hacer cualquier cosa. ¿Y a quién le importa? No es así. La King James, y existe solo en inglés el texto, dice al arrepentimiento. Entonces lo quitaron, no se necesita. Nosotros somos los iniciados, no necesitamos esta parte del verso. Marcos 6:11. Ahora, por favor, noten, voy a pasar por los pequeños cambios para que usted vea el cuadro grande al final de la conferencia. No voy a pasar por los cambios grandes, solo por los cambios sutiles, donde un poquito es cambiado aquí y otro poquito es cambiado allá. Marcos 6:11. La Nueva Versión Internacional en inglés y en español. Si en algún lugar no los reciben bien o no los escuchan, al salir de ahí, sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Que dice la King James en inglés y la Reina Valera 95 en español. Y si en algún lugar no os reciben ni os oyen, salid de allí y sacudid el polvo de que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Por qué usted cree que ese verso ha sido removido? ¿Por qué han quitado el verso que dice que será más tolerable con Sodoma y Gomorra? Porque no creen un juicio. ¿Ve? La elección que usted hace, ¿qué importa? ¿No creen ellos en la reencarnación? Cualquier cosa que usted haya hecho mal, ¿qué importa? La puede arreglar la siguiente vez. Y aunque no la pueda arreglar la próxima vez, en el purgatorio la descuenta con las llamas. Entonces, quitemos la idea del juicio. Eso resolverá el problema. Y así modifican a ese texto. ¿Puede ver cuántos elementos faltan? No estoy hablando acerca de versos enteros aquí. Solo estoy mirando aparte de versos y cosas parecidas. Marcos 10:21. Versión estándar revisada en inglés. Y ven y sígueme. Nueva versión internacional, español e inglés. Luego ven y sígueme. Versión estándar americana en inglés. Y ven, sígueme. King James en inglés y Reina Valera 95 en español. Y ven, sígueme tomando tu cruz. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Hay una cruz que cargar cuando uno se convierte en cristiano. Hay un cambio en la vida y hay una cruz que cargar. Y eso es el cristianismo. La otra versión, ¿qué es? Salvación en el pecado. Una gran fiesta feliz. Marcos 10:21. ¿Por qué sacarían eso? ¿No es increíble? Simplemente lo quitan. Marcos 10:24. Revisión estándar en inglés y la nueva versión internacional en español. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. La nueva versión internacional solo en inglés. Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Aún peor. King James en inglés y la Reina Valera 95 en español. Hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. ¿Cuál es la diferencia entre estos textos? Bueno, aquí será mejor darte por vencido desde el principio y reencarnarte unas cuantas veces, porque no la vas a hacer. Y aquí, en ese otro texto, es mejor no hacerse rico, mejor regala todo tu dinero. Aquí, en el último texto que acabamos de leer, el dinero no es el problema. Pero si estás haciendo un ídolo del dinero, ese sí es el problema, ¿no es correcto? Puedes ser rico y puedes hacer mucho bien para el Señor Dios. Puedes hacer mucho bien. El último texto que acabamos de leer, es la última posibilidad que tiene sentido. Lo desanima a uno. Mi Dios no es un Dios de desaliento, es un Dios de aliento. Simplemente lo quitaron. No necesitamos esto. Ellos quieren ofrendas después de todo. Y si usted quiere mantener las instituciones, pues será mejor que saque este verso. Bueno, seguimos. Marcos 13:14, nueva versión internacional en español. Pero ahora bien, cuando vean el horrible sacrilegio, ¿dónde no debe estar? Bien, eso es interesante. La King James en inglés y en español, la Reina Valera 95, dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar. ¿Por qué sacar eso?
Porque Jesús está apuntando a dos libros apocalípticos específicos en la Biblia que deberíamos estudiar en los tiempos finales, para los tiempos finales. Uno es el libro de Daniel y el otro es el libro de Apocalipsis. Bienaventurados los que leen las palabras de este libro, dice, si así queremos en cuanto al Apocalipsis. Y dice, cuando veas esto que viene mencionado por el profeta Daniel, dice que busquemos allí encontrará las respuestas. Porque le preguntaron a Jesús, ¿cuál es la señal de tu venida y del final del tiempo? Y Jesús dice, buscar en el libro de Daniel. Entonces ellos quitaron la evidencia, la removieron. No les gustó esa profecía. Lucas 2:14. Versión estándar revisada en inglés y nueva versión internacional en español. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. King James en inglés y Reina Valera 95 en español. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, la buena voluntad para con los hombres. Ahora, ¿cuál es la diferencia de los dos textos? Es un cambio muy sutil, pero ¿cuál es el cambio? Aquí hay unos cuantos iniciados en el primer texto con los quienes Él está en paz. Ahí en el otro, Dios es para todos, no hay dos clases. Uno es para los iniciados, privilegiados, y este es para también los catecúmenos. No puede ser, cámbianlo pues. ¿Ven lo que quiero decir? Para mí es algo vergonzoso, vergonzoso. Y no está en armonía con el carácter de Dios. Ese es el principio importante que quiero decir. Así que no es una cuestión de gramática, es una cuestión de principio. Lucas 4:4, la versión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español. Y Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. La nueva versión internacional en inglés y en español, Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. ¿Es correcto? King James en inglés y en español, la Reina Valera 95, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Estamos cambiando la palabra, así que mejor quitemos este pedazo de versículo, o si no, se estarán reprochándose a sí mismos. ¿Correcto? Así que lo quitaron. Están diciendo, la palabra no es importante hoy. La palabra es solo simplemente secundaria. Lo importante es lo que sientes. Lo que sientes que es correcto. Dios te guiará por medio de tu espíritu, de su espíritu. Todas las religiones guían a la fuente final. Confía en tus sentimientos. Olvídate de la palabra. ¿No es eso acaso lo que el mundo enseña hoy? ¿No es eso lo que enseñan? Pero si confías en toda palabra de Dios, será mejor asegurarse de saber lo que Dios quiere y hacer los cambios necesarios. Segundo Timoteo 3:16, American Standard Version, existe solo en inglés. Cada escritura inspirada por Dios es provechosa para enseñar. King James en inglés y la Reina Valera en español. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Cambiaron una pequeña palabra. ¿Cuál es la diferencia? Una pequeña diferencia. Cambiaremos, dijo Hort, un poquito aquí y un poquito allí. Y ellos ni siquiera se darán cuenta. Son catecúmenos, pues, son tan tontos que ni siquiera lo notarán. ¿Y qué es esto? Aquí sola esa escritura que es inspirada por Dios es provechosa en esta versión. Entonces, ¿cuál es inspirada y cuál no es? Bueno, eso lo tienen que decidir los iniciados, ¿no es así? Y es por eso que el Papa te dirá lo que creer y usted no puede leerlo por usted mismo porque entonces usted sería un hereje. Usted hace su propia decisión y eso es una herejía y sería sujeto a la pena de muerte. Pero más bien, toda escritura es lo que dice, es dada por inspiración de Dios y es útil para doctrina. Lucas 9, 55, 56. Solo mire lo que desaparece. Revisión estándar en inglés. Entonces volviéndose lo reprendió y se fueron a otra aldea. La nueva versión internacional en español en inglés. Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Luego siguieron a la jornada a otra aldea. Usted sabe, aparte de ser extraño, es un verso que no tiene sentido. Reina Valera 95 en español. Entonces volviéndose a él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Ahora, ¿cuál para usted tiene más sentido? ¿Cuál es importante? ¿Cuál es más importante para usted? Este versículo tiene poder. Este tiene un Salvador. Este tiene una respuesta para todos tus problemas. Estos otros no tienen ninguna respuesta. Sería mejor que ni esté en la Biblia. No creo que Dios ponga algo tan ridículo como eso en la Biblia. Lucas 22, 43, 44.
Aquí no existe. Ya no existe, no lo encontrarán en la revisión estándar, o ocurre solo en inglés en este caso. Entonces se le aparece un ángel del cielo para fortalecerlo, lleno de angustia oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Por qué cree que usted que quitaron este texto en esta versión? Recuerde que ellos no creen en la expiación. Y si no creen en la expiación, no creen que Jesús derramó ni una gota de su sangre por ti. Saca de esa vergonzosa doctrina de la expiación. Así como el señor Hort dijo. Esos son serios cambios. Y el Señor dice que las personas que tocan a su palabra de esta manera y remuevan a Jesucristo del Evangelio van a tener que pagar el precio. Juan 10:14, revisión estándar. Existe solo en inglés. Yo soy el buen pastor, conozco a los míos y los míos me conocen. La versión King James en inglés y la Reina Valera 95 en español. Ahora esto es sutil. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Hay una diferencia sutil aquí. ¿Correcto? En vista de las siguientes palabras sucesivas, así como el Padre me conoce y yo conozco el Padre, este cambio destruye pues la exquisita diversidad de la expresión del original. Tiene sentido a nivel gramatical y da la relación entre el Padre y el Hijo, lo cual significa que Jesús es Dios. Es un cambio sutil para remover algo del poder de Jesucristo. Hechos 28:29, revisión estándar en inglés y la nueva versión internacional en español, no tiene nada. La Reina Valera dice, sabed entonces que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos oirán. Cuando terminó de decir esto, los judíos se fueron teniendo una gran discusión entre sí. Así dice la King James en inglés y la Reina Valera en español, 95 la versión. Ahora, ¿por qué en el libro de Hechos tiene que ser este verso quitado en la revisión estándar en inglés? Les diré por qué. Porque cuando usted decide por o en contra de este tema, eso va a causar división. Va a causar división. Y se fueron teniendo gran discusión entre sí, así dice el texto. Pero un espíritu de ecumenismo dice, todos vengan juntos, somos una familia feliz. Y allí, con el verso 28, hay un espíritu de separación. ¿Entiende la diferencia importante? Jesús hace una diferencia y es importante que sepamos lo que la Biblia enseña en este asunto.